saca el chat, saca el chat. ¿Lo ve ahí? ¿Te gusta ahí? Bueno, ciclo Brayton, relación de presión 8, temperatura de gas 300 Kelvin, al entrar el compresor en 1300, al entrar la turbina. Bien, entonces vamos a las fórmulas características. Ahí está el dibujito. Esta es la fórmula del rendimiento en función de la relación de presión. Entonces, como vos conocés la relación de presión, vas a reemplazar y de esa manera vas a poder sacar el rendimiento. Acuérdate que la relación de presión es dato, que era igual a 8. Entonces vas y reemplazas la fórmula, en esta fórmula. Fíjate que esta fórmula que aparece acá es en función de la relación de presión, pero también hay otra en función de la relación de presión. Es lo mismo, solo que va a variar el exponente. Ya en el otro problema vamos a ver eso. Bien, en este caso, como yo tengo una relación de presión de 8, me da un rendimiento de 44,8. Como la transformación 1,2, si volvemos al gráfico, la transformación 1,2 y la transformación 3,4 son isentrópicos, o sea, adiabáticas. O sea, hay que aplicar, vamos a la transformación 1,2. Entonces voy a tener que la temperatura en A por la presión en B a la capa menos 1 sobre capa, igual a la temperatura en B por la presión en A la capa menos 1 sobre capa. Y ahí voy a sacar la temperatura en B. La temperatura en A la conozco, es dato. Presión B sobre presión A es la relación de presión que valía 8. Entonces reemplazo y saco la temperatura en B. Hago lo mismo con la otra adiabática. Entonces te queda de nuevo la temperatura en D va a ser igual a la temperatura por PD sobre PC. Esto viene a ser la inversa de la relación de presión. La temperatura en C conozco 1300, la inversa es 1/8 elevado a la capa menos 1 sobre capa y me da una temperatura del punto D de 718 grados Kelvin. Acuérdense que si volvemos nuevamente al gráfico, van a ver que tengo dos adiabáticas, la 1,2 y la 3,4, y dos a presión constante, que son la 2,3 y la 4,1. Bien. Vamos al segundo. Acá sí, fíjese que le da como dato la relación de compresión, no la relación de presión. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Esta era la fórmula. En vez de ser relación de presión, es relación de compresión. Y en vez de ser a la capa menos 1 sobre capa, es directamente capa menos 1. Entonces, reemplazo, conozco la relación de compresión, me queda 1 menos 1 sobre 7 a la 0,4. Agarro la calculadora y me da un rendimiento aproximadamente de 0, más o menos, valores 0,53. O sea que el rendimiento que tengo acá es 0,53. Aplico la ecuación general de los gases para el punto 1, P1B1 es igual a RT1, saco el volumen 1, el R es R del aire, conocido, temperatura 1, son 21 grados más 273 me da 294, y suponemos que arranca con un bar. Un bar son 100 kilonewtons, acá en este caso 100 kilonewtons por metro cuadrado. Si hago esta operación, me da un volumen 1 de 0,84. Bien, me da 0,84. Conozco que volumen 1 sobre volumen 2 es la relación de compresión, que es dato. Entonces saco que el volumen 2 va a ser igual, el volumen 1, en ese caso, el volumen 2 va a ser volumen 1, que lo acabo de sacar, sobre 7, o sea, sería 0,84 dividido en 7, me da un volumen 2 de 0,12. Esto es 0,12. ¿Cómo saco la temperatura 2? Como la transformación 1,2 es una adiabática,
yo sé que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2 a la capa menos 1. Y ahí de temperatura 1 la conozco, dato. B1 sobre B2, ¿qué es? La relación de compresión, que en este caso es dato 7, elevado a la capa menos 1. Entonces reemplazo 2,94, 7 elevado a la 0,4 me da una temperatura de 640 grados centígrados. 640. El calor suministrado se hace a presión constante, que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a calor específico a presión constante por T3 menos T2. Como estos valores ya los conozco, reemplazo y me da que la cantidad de calor Q1 es de 175 kilojoules por kilo. ¿A qué era igual el rendimiento por definición? El rendimiento por definición me he dicho que era lo obtenido, trabajo, sobre aportado Q1 que acabo de sacar. Entonces el trabajo va a ser igual a la cantidad de calor Q1 que lo acabo de sacar por el rendimiento que era 0,53. Y de esa manera saco el trabajo. Más o menos el trabajo va a dar 94 kilojoules por kilo. 94 kilojoules. ¿A qué era igual el trabajo? El calor que entraba menos el calor que salía, en valor absoluto, se sobretiene. Por lo tanto, la cantidad de calor va a ser la cantidad de calor que ingresó, que ya la calculé, menos el trabajo. O sea que me da una cantidad de calor Q2 de más o menos 80 kilojoules por kilo. Hasta acá yo hice la operación suponiendo que los calores específicos se mantienen constantes, cosa que en la realidad no es así. Por eso ahora vamos a tener que trabajar con la tabla A17, que es la tabla que está junto con el enunciado del práctico, para ver cómo se va modificando. Entonces me dice, una central eléctrica de turbina de gas tiene una relación de presión de 8, la turbina, la temperatura del gas no es 30, son 300 grados centígrados, y 1300 le entra a la turbina. Ojo, ahora vamos a trabajar con la tabla 17. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué hago esto? Porque hasta ahora yo consideré de que los calores específicos se mantenían constantes. En realidad no es así, varía con la temperatura. Por eso tenemos que ajustarlo por tabla. ¿Cómo es el proceso? En el proceso 1-2 es una compresión isentrópica que conozco como dato, la temperatura 1, 300 grados. Con la temperatura 1 me voy a la tabla y de la tabla saco dos valores. H1, que vale 300,19, y la presión relativa 1, que vale 1,386. Acuérdense, en eso lo saco de la tabla A17. Reitero, entro con una temperatura de 300 grados. Voy a la tabla A17, saco el H1 que vale 300,19 y la presión relativa del punto 1 vale 1,386. Usted sabe que la presión 1 sobre la presión 2 es igual a 8. ¿Por qué? Porque él es dato. Entonces yo digo, si la presión relativa 2 es a la presión relativa 1, como la presión 2 es a la presión 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta relación P2 sobre P1 es dato, relación de presión. Por lo tanto, la presión relativa 2 vale la presión relativa 1 que la acabo de sacar por la relación de presión que vale 8. O sea que a 8 lo voy a multiplicar por 1,386 y me da una presión relativa 2 de 11,09. Presión relativa del punto 2, 11,09. Con ese valor entro a la tabla de nuevo a la 17. Entro con una presión de, que acabo de sacar, 11,09. Y me fijo, para una presión relativa de 11,9 tengo una temperatura de 540 grados Kelvin y un H2 de 544,36.
Bien, esto todo utilizando la tabla. Cuando hago el proceso 3-4 es una expansión isentrópica, una diabática. ¿Qué conozco como dato? Conozco como dato que la temperatura vale 1300. Voy a la tabla nuevamente. Me fijo cuánto vale H3 para 1300 grados Kelvin utilizando la tabla A17 y me da 1385,97 y una presión relativa 3 de 330,9. De la misma manera que hicimos en el caso anterior, la presión relativa 4 es a la presión relativa 3, o la presión 4 es a la presión 3. Por lo tanto, la presión relativa 4 es igual a la presión relativa 3, que la saqué en el caso anterior, por P4 sobre P3, que es la inversa de la relación de presión. Como la presión relativa 3 la conozco, que la acabo de sacar, que vale 330,9, lo multiplico por 1 y lo divido en 8, y me da que la presión relativa del punto 4 es de 41,36. Vuelvo nuevamente a la tabla y me fijo que entrando con una presión relativa 4, entro con una presión relativa 4 de 41,36 y saco una temperatura 4 que vale 770 y un H4 que vale 789. Quiere decir que ya sé todas las entalpías, porque en base a la entalpía voy a sacar todos los valores. Si ustedes se fijan en el diagrama, cómo es, entonces ahí lo van a poder ver. ¿Cuánto vale el trabajo del compresor? El trabajo del compresor vale H2 menos H1. Recuerde que ese trabajo tiene que ser negativo. ¿Conozco H2? Sí, lo saqué. ¿Conozco H1? También. Entonces, de ahí vengo y calculo el trabajo del compresor. Más o menos va a ser en el orden de los 244 kilojoules por kilo. Vamos a la turbina, que esa va a ser positiva. Aquí va a ser igual. H3 menos H4. ¿Conozco H3? Sí, ya lo saqué. ¿Conozco H4? También lo saqué. Los reemplazo y me da un trabajo de la turbina aproximadamente 606 kilojoules. Saco la relación de trabajo, que es el trabajo de compresor con respecto al trabajo de la turbina. Ya vamos a ver qué significa eso. El trabajo de compresor de entrada hemos sacado acá que salía 244 y el de la turbina valía 606. Si yo hago este cociente me da 0,403. ¿Qué significa eso? Acuérdense que sobre el mismo eje de la turbina va montado el compresor. Entonces, ¿qué le está diciendo ese valor de 40,3%? El 40,3% de salida de la turbina se lo emplea ¿para qué? Para activar el compresor. Entonces, eso es la importancia que tiene. Acuérdense que la turbina tiene montado sobre el mismo eje el compresor. Determinación del rendimiento. ¿A qué era igual el calor de entrada? H3 menos H2. ¿Conozco H3? Sí. ¿Conozco H2? También lo saqué de la tabla. De esa manera voy a tener que el calor de entrada va a ser igual más o menos a 800, más o menos 851, más o menos, por kilo. Si ustedes se fijan acá, y volvemos un poquito hacia arriba, no, vamos a volver hacia atrás. Bien, entonces ya hemos sacado el calor de entrada. Lo que me falta sacar acá es el calor de salida. ¿A qué va a ser igual el calor de salida? H4 menos H1. Que da más o menos, acá no lo calculé, lo que da más o menos un Q de salida de 244 kilojoules por kilo. Entonces el trabajo neto va a ser el Q de salida menos Q de entrada, o al revés, total son valores absolutos, y me da que el trabajo neto es de 362,4. Trabajo neto, 362,4. ¿A qué era igual el rendimiento por definición? Al trabajo neto que lo acabo de sacar
O sea, 162 sobre el Q de entrada, que valía 851. Hago la operación y me da que el rendimiento es de 0,42%. 0,42 es un 42%. Bien, vuelvo y lo calculo en función de la relación de presión. Entonces yo hago el rendimiento igual a 1 menos 1 sobre la relación de presión y lo reemplazo. Y me da un rendimiento del 44,8%. Fíjese, acá el rendimiento va a ser del 44,8%. Mientras que acá es igual a 0,42. ¿Qué es lo que ha pasado? Este valor de rendimiento, por eso dice, bajo la condición de aire frío estándar, son las condiciones iniciales que me dan un rendimiento del 4%. Acá ha bajado. ¿Por qué? Porque ya me estoy acercando a la realidad. ¿Por qué? Porque todos los valores que estoy trabajando acá ya no supongo calor específico constante, sino que varían con respecto a la temperatura. Por eso hago el ajuste portable, ¿no? Bien. Vamos ahora sí, vamos a ver, dice, suponer una eficiencia del compresor del 80% y de la turbina del 85%. Entonces vamos a ver cómo se produce la deformación del gráfico. Porque si ustedes ven acá, lo que nosotros venimos calculando son los procesos 1-2, 2-3, 3-4 y 4-1. En realidad, en el compresor, ya nos vamos acercando de acuerdo a la irreversibilidad de los componentes, a lo que sucede en la compresión isoentrópica, fíjense en cómo ha variado. Ya no es una compresión de 1-2, sino que es una compresión de 1 al punto 2A, que no lo conozco. En el caso de la turbina, ya no es una expansión 3-4, sino que hay una desviación, justamente por la irreversibilidad. La transformación real es la transformación 3-4A. Lo mismo que en el caso del compresor, la relación real es 1-2A. Pero ¿qué pasa? No conozco ni 2A ni 4A, pero sí conozco su rendimiento. Entonces ya tranquilamente puedo calcular con eso. Entonces, el compresor de entrada, que lo conozco cuánto vale, ¿a qué es igual? A H2 menos H1 sobre el rendimiento del compresor. Fíjese que en el caso del compresor va dividido. Conozco el trabajo de compresor de entrada, calculado hace rato, que estaba en el orden, ya le digo, de 244. O sea que 244 dividido en 0,8 me da que el trabajo del compresor de entrada es de 305. Esto es 305. Vamos a la turbina. ¿A qué va a ser igual el trabajo de la turbina? H3 menos H4 por el rendimiento. Acá no es sobre, por el rendimiento. Como esto ya lo saqué, valía 606, lo multiplico por 0,85 y me da que el trabajo de la turbina, que ya se va acercando a la realidad, es de 515. Hago igual que hace rato, la relación de trabajo va a ser el trabajo de compresor menos el trabajo de la turbina, que sería 305 dividido en 515 me da 0,5. Es decir que 0,59, es decir, el 59% de la turbina se emplea para mover el compresor. Como nosotros hemos variado en este caso los puntos, por definición, el trabajo del compresor de entrada, que ya lo calculamos, es igual a H2 menos H1. Este valor de H2 no lo conozco, lo calculo. Entonces H2 va a ser igual a H1, que sí lo conozco, ya lo saqué en el ejercicio anterior, más el trabajo del compresor de entrada, que también lo conozco, y me da un H2A de 605.
H2A vale 605 kilojoules por kilo. Con ese valor voy a la tabla, a la A17, y saco la temperatura que está en el orden de los 598 grados Kelvin. ¿Cuánto valía el calor que entraba? H3 menos H2. Como ahora variado el punto, el calor de entrada va a ser igual a ¿quién? A H3 menos H2'. Y el H2' ya lo sé, H3 ya lo sé, y de esa manera puedo calcular el calor de entrada, que va a estar en el orden de las 790 kilojoules por kilo. Y bueno, el trabajo neto sabemos que es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Reemplazo los valores y me da un trabajo neto aproximadamente de 210 kilojoules por kilo. Y por definición, ¿a qué era igual el rendimiento? Al trabajo neto que lo acabo de sacar sobre el calor de entrada que ya lo conozco, y eso me da un rendimiento del 26%. Fíjese cómo el rendimiento. ¿Por qué? Porque me voy acercando a la realidad. Y lo mismo pasaba con la turbina. El trabajo de la turbina, que ya lo calculé, es igual a H3 menos H4. Saco el valor de H4A, que va a ser H3 menos el trabajo de la turbina. Y eso me da un H4, me da un H4 de, me da un H4 de 880. Voy a la tabla y saco el valor de la temperatura 4. Y en el último, fíjese, le da que en la entrada son 27 grados centígrados de 100 kilopascales. La temperatura del aire que entra a la turbina es 727, relación de presión 9. Hay que pasarlo a los centígrados a Kelvin. Ahí están los dibujos. Y lo mismo hago. Temperatura de 300 grados, voy a la tabla 17 y saco H1. Como la transformación 1,2 es una adiabática, T1 por presión 2 a la capa menos 1 sobre capa igual a T2 por presión. De ahí saco la temperatura 2. La temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, que la conozco, por R, que la relación de compresión, que la conozco, por capa menos 1 sobre capa. Reemplazo todo eso y me da una temperatura 2 de 562, la temperatura 2 son 562 grados Kelvin. Voy a la tabla y me fijo, para una temperatura de 562, ¿qué H tengo? 565. Bien. La presión 2, la presión 1, saco el valor de la presión 2, que es la misma que la presión 3. La presión 4 es la presión 3 sobre 9, y de ahí saco los valores de la presión 4, que es la misma que la presión. La temperatura del punto 3 la conozco, voy a la tabla y saco H3. Como la transformación 3,4 es una adiabática, saco la temperatura 4, que va a ser la temperatura 3 por la inversa de la relación de presión, y me da una temperatura 4 de 530 grados Kelvin. Con eso voy a la tabla y saco H4. Y todos los demás parámetros que aparecen ahí ya lo pueden calcular. ¿Por qué? Porque ya conocen ustedes H1, H2, H3, H4, ya conocen todo. Y lo mismo van a hacer para el compresor, para el calentador, para todos los elementos. Todos los parámetros los sacamos en función de quién, de las entalpías. Como las entalpías son conocidas, lo único que tienen que con los signos nada más. Bien, y lo mismo pasaría con la variación de entropía. Ahí está la fórmula que necesitan. O sea, que lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar y ya sacan lo que necesitan del rendimiento. Con esto terminamos el práctico del ciclo de Brighton. Terminamos la materia. Ahora ya, después todo esto se lo voy a subir al aula. ¿Cómo? Claro. No, no, ya la sacaste por la entalpía, acuérdate que trabo en las tablas. Vos con las temperaturas
Fíjate, con la temperatura 1, que es dato, entra a la tabla y sacaba H1. Calculaba la temperatura 2, iba a la tabla, sacaba H2. La temperatura 3 es dato, iba a la tabla, sacaba H3. Voy a la adiabática, la temperatura 4. Voy a la tabla y saco H4. Y de ahí ya reemplazas directamente y ya te dan los valores. De todas maneras, cuando terminemos el práctico, yo entro mañana, voy a entrar al aula y ya se lo dejo para que ustedes ya lo vayan completando. Bien, ahora tenemos que hablar del tema de la presentación de los prácticos, que es toda una historia. Se supone que todo el mundo debería más o menos estar al día con los prácticos. Suponemos que debería ser así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquellas personas, vamos a hacer una suerte de declaración jurada, hagan de cuenta que tiene que hacer la declaración jurada ante la AFI. Hasta el día 20 más o menos de febrero, yo voy a recibir carpeta. Cuando digo recibir virtual, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, Castaño. Castaño me va a mandar a mi correo, me va a mandar una notita que diga, juro por Dios, que tengo la carpeta completa, que he venido a la mayoría de las clases y me la manda a mi correo electrónico, que ya le estoy poniendo en el chat. Ahí lo he puesto en el chat a mi correo. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos con la ingeniera una imposibilidad de vernos para que nos presenten los prácticos. Cuestiones epidemiológicas que escapan a nosotros. Entonces vamos a abusar un poco de la seriedad y la confianza que merecen personas grandes como todos nosotros. Va a venir Castaño y me va a decir, profe, yo tengo la carpeta y asistí a la mayoría de las clases, por lo tanto, perfecto, no hay drama. Pero algunos me dicen, tengo la carpeta completa y he asistido a la clase, cuando me fijo en la asistencia y no ha venido nunca, lo lamento. Entonces, eso más o menos le vamos a poner una fecha de presentación, más o menos el 20 de febrero del 2021. Si lo tienen antes, mejor, así lo vayamos ya asentando. 20, 21, 22, sí que cae sábado, domingo, pero más o menos esa es la fecha. Así que así quedaríamos. ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes? Ramón, 20 cae sábado. Entonces, 22. Entonces, 22 de febrero del 2021, presentación, final, último plazo, presentación de la carpeta virtual. Tampoco pretendo que me le saquen una copia y la mande, porque eso es todo. Pero el asunto es que más o menos nos vamos a llevar a lo que nos digan ustedes. Si ustedes nos dicen la verdad, ¿qué va a ser? Es la verdad. No voy a entrar a discutir eso. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, después de la presentación del trabajo práctico es la regularidad. Exactamente. Otra pregunta. Ah, les perdió la cuenta. No, ni idea. No sé cuántos son. Pero vos lo debes tener si has venido vos, todas las clases has venido para todo, así que no hay problema. ¿Qué te parece? Bueno, así quedamos entonces con el tema de la fecha. Se supone que todo el mundo tiene la carpeta completa. Se supone porque lo hicimos en clase al práctico, así que esperemos nomás.
¿Está conectado Gumiel ahí? Sí, profe, acá estoy. Escuchame una cosita. Vos teóricamente, Gumiel, teóricamente tenés que rendir mañana mecánica técnica. ¿Sabías algo vos? ¿Me estás escuchando, Gumiel? Lo que pasa es que necesito verlo a Gumiel porque él aparece para rendir mañana mecánica técnica. Sí, sí, sí. Por eso quería saber si se va a presentar o no. Esa es la mesa que quedó pendiente de marzo del año pasado. Así que bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, chicos, nos estaremos viendo ya para el examen final. Completo. Todavía. Pa. Todavía. Ahí le pongo que Gumiel me hable por teléfono a mi celular urgente. Así que si ustedes le pueden, porque aparentemente no se puede conectar porque los perros ahí están. Bueno, Está moviendo chicos, el cable. bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa que necesiten, me hablan. Ahí tienen mi celular, el correo, y no esperemos vernos el año que viene cuando tengan que rendir la materia. Gracias por la... Sí, nos salva la vacuna únicamente. Gracias por todo, así que nos estaremos viendo. Gracias a la ingeniera Nay que nos acompañó también en Por este favor. tránsito. Así que bueno, chicos, ya saben, mañana le estaría subiendo el material y por favor que Gumiel me hable urgente al celular que está ahí en el chat. Ahí me mandó un WhatsApp que se le había cortado del internet que ya se conecta. Ya le digo que se comunique por... Sí, que al Ya, celular me hable, sí, porque dale. nos estamos quedando sin tiempo. Nos vemos, chicos. Mucha suerte, que anden bien. Chao, Vivi. Chao, hasta luego. Portate bien, Prado. Portate bien, Prado, ¿no? Chao, Vivi, suerte. Chao, hasta luego. Chao, suerte.